Le quiero dar la palabra a Francesco Gazzela, que viene con noticias realmente importantes. Muy importante, Repepri. Vamos a revisar un titular, pero antes también les quiero decir lo siguiente. Atención, porque sabíamos que la defensa de Luis Hermosilla, se enfrentó primero a la jueza que estaba en la audiencia de formalización. Ahora el enfrentamiento ya no es más con la jueza, es directamente con el gobierno y con una frase que para ellos ha sido una amenaza. Veamos qué fiscales y ministros le pedían favores a quién, a su hermano. Veamos la siguiente nota del departamento de prensa. Desafiante, ¿eh? Porque esta pugna está escalando. Escaló. Vamos a estar hablando de eso. Ya. Veamos la siguiente nota. Un bloque normal, un bloque normal. 12 Luis Hermosilla era llevado así a cumplir la medida cautelar más dura, la prisión preventiva, después de 5 días de formalización tras el escándalo por supuesto pago de coimas a funcionarios públicos imputados junto a Leonardo Villalobos por soborno, lavado de dinero y delitos tributarios. No se habían cumplido 24 horas desde que ingresó a la cárcel cuando su hermano y abogado lanzó la arremetida. Usar a Luis como una especie de chivo expiatorio de un sistema del cual profitaban todos. Ello en medio de las esquirlas del caso que involucran supuesto tráfico de influencias en el poder político y judicial tras revelarse sus mensajes de WhatsApp, ante lo cual hizo esta dura advertencia. Y uno va a abrir el teléfono de Luis Hermosilla y va a usarse para estas cosas que ustedes están señalando. Bueno, ábranlo al tiro. Y veamos qué fiscales le pedían favores a Luis Hermosilla. Veamos qué ministros le pedían favores a Luis Hermosilla. Veámoslo completo y no vayan escogiendo, haciendo en inglés se dice cherry picking, sí, las cosas que a él lo disminuyen. ¿Qué pasa si hay fiscales que están relacionados con la causa que le han pedido a él favores también? En conversación con La Tercera, el fiscal nacional Ángel Valencia le cerró la puerta y enfatizó que la decisión de abrir o no el teléfono de Hermosilla dependerá del Ministerio Público, que mantiene incautado su celular. Y sobre los WhatsApp, no, si tiene alguna acusación que hacer la defensa del señor Hermosillo, que la haga. A mi caso nunca he tenido comunicaciones ni favores de ningún tipo. Luis Hermosilla tiene una sola comunicación conmigo, esto lo dije al inicio, cuando él asumió, iba a asumir la representación de Miguel Crispi y quería una reunión conmigo. Después estalló el caso de audios y no hay ninguna comunicación mía con él. No le respondí nada. Tras esta revelación, el ministro Cordero lanzó una dura réplica contra el abogado de Hermosilla. A mí me parece que un abogado a cargo de la defensa amedrente a fiscales y ministros, a jueces, mediante la prensa, me parece inaceptable. Si él tiene esos antecedentes, lo que corresponde es que los entregue al Ministerio Público. Amedrentar por la prensa como parte de la estrategia legal es reprochable. Amenazando con dar a conocer los nombres de jueces y fiscales que estarían en contacto con ellos. Esto es una amenaza y es, como en la película El Padrino, poner la cabeza de caballo en la cama de aquellos que están involucrados con el señor Hermosilla. Después de todo el revuelo, el abogado decidió salir a responder. Lo que dice el ministro de verdad, yo medio loco. Que el ministro diga que esto es una amenaza es como reconocer que hay algo indebido que no conocemos. O sea, si él tiene unos antecedentes, los antecedentes que yo estoy planteando ya están en manos del Ministerio Público. Polémica por un caso judicial que remeció la política y que mantiene en prisión preventiva a uno de los abogados supuestamente más influyentes del país. Ay, señor. Lo estábamos comentando con Francesco Gazzela, con Priscila Vargas. Yo quiero escuchar todos esos comentarios que hicieron durante la nota aquí. Hagámoslo tal cual. A ver. Pisaron todo el palito, ¿ah? Pisaron todo el palito. A ver, mira, justo la sacamos, pero teníamos una imagen recién ahí de la foto de esa. Esto es muy gráfico, perdón que me pare nuevamente, pero esta imagen, que es una muy buena foto, digamos, un gráfico ahí excepcional, le ha permitido mucho menos reflejar justamente lo que comenzó con el discurso presidencial tras la decisión de la jueza de enviar en prisión preventiva a Luis Hermosilla. Claro. Porque según, y ojo que me lo ha comentado gente cercana a la defensa y también al gobierno, de que en el fondo cuando el presidente habla de este señor poderoso que se va a la cárcel, es lo que estaba esperando la defensa. Es lo que es que le dio un gran argumento. Claro, este equipo estaba diciendo ya, en algún minuto va a llegar. Le regaló un argumento. En algún minuto va a llegar. Lo que no esperaban es que llegara el presidente. Claro. Pero en algún minuto va a llegar. Y después vino de la mano de la ministra Toa cuando dice el presidente está diciendo lo que piensa todo Chile. Oye, pero es una cuestión que Francesco y lo conversábamos durante la nota.
¿Usted vio la nota? ¿Se fijaron en la nota, no? ¿Quién sale a hablar en una nota? Estamos hablando de un caso que es estrictamente judicial, que tiene su olor a política, sí, porque Luis Hermosilla sabemos que ha asesorado transversalmente y incluso tenía más complicado a cierta gente en Chile Vamos que a la gente del gobierno, pese a que también había trabajado con gente. Pero era un abogado transversal. Claro, pero pero esto era una cuestión netamente jurídica. Esto estaba en un tribunal de garantía donde se estaban exponiendo la formalización, las pruebas y todo, y donde el señor quedó en prisión preventiva. ¿Y qué pasó? En un proceso abierto. ¿Vieron la nota, no? ¿Quién salió hablando en la nota? Aparte del abogado defensor. ¿Quién salió hablando en la nota? La ministra Toá. La ministra Toá. El ministro de Justicia. El ministro Cordero. Y el diputado Manucheri. Que es querellán. Pero salieron a hablar del gobierno, los políticos de un tema que es judicial. Entonces, lo habíamos conversado un poquito ayer. Algo que es netamente judicial, mete la cuchara al presidente, se transforma en un tema político. Y espérate, porque al principio hablábamos de... éramos un poquito más prudentes en términos comunicacionales, de que lo que había hecho este señor, por eso yo digo la foto buena, porque como apuntando con el dedo, ¿no? Es que esa es la otra parte. Por eso, que era más bien una advertencia, ¿no? Y el discurso es interesante en esa entrevista que revisábamos también en esa nota, porque él dice que iba a dar Radio Infinita para dar los créditos, porque él habla de dejemos la hipocresía. Porque está respondiendo a la crítica del Colegio de Abogados de que los abogados no pueden hacer todo lo que hacía Luis Hermosilla. Entonces dejémonos de hipocresía, abramos el teléfono. Pero esto fue escalando a una amenaza, según quienes están en la otra parte, ¿no? Porque Cordero, yo nunca había visto, y se los digo bien sinceramente, al ministro Cordero responder en un punto de prensa tan, diría, enojado y enfático, como diciendo, a ver, aquí no hay... ¿Por qué nos amedrenta este señor? Porque se mete con fiscales, con jueces y ministros. Pero él deja la advertencia contra la hipocresía y la convierte en una amenaza. ¿Me explico, no? Sí. O sea, en el fondo, esto ha ido escalando porque la misma pugna ha ido transformando el debate a algo mucho más intenso. Cuando al principio era simplemente un reclamo contra la hipocresía en general. Pero eso es parte también de la estrategia de Juan Pablo Hermosilla, sin duda. No, y aparte que Juan Pablo Hermosilla es un tipo que es muy claro en su mensaje, digamos. Habla bien. Comunicacionalmente el hombre se maneja. Se maneja muy bien. Entonces... Sí. Acá lo que estamos viendo y lo que hemos visto desde un comienzo, Francesco, Priscila, para que no seamos parte de esa hipocresía. Todo el mundo sabe que Luis Hermosilla en sus múltiples causas ha ido dejando heridos en el camino. Cuando tú ganas un juicio, cuando tú llegas a un acuerdo, donde un abogado es exitoso. Como se dice en buen chileno, le tienen sangre en el ojo. Mucha gente le tiene sangre en el ojo. Incluso cuando pierdes, judicialmente también puedes haber hecho un daño comunicacional, de prestigio, lo que sea. Exactamente. Entonces, deja herido en el camino. Entonces, no poca gente, que esto también lo hemos comentado con comentario pasillo, esto es como chenteo para que usted sepa en su caso. Sí. Comentario pasillo, hay mucha gente que debe estar así como... Cayó este compadre. Claro, y que seguramente o porque les ganó el juicio, o porque ganó el gallito. Muchos deben estar contentos con lo que está pasando con Luis Hermosilla. Digámoslo. Yo no conozco a nadie personalmente, pero sé que hay mucha gente en el camino que ha quedado herida y que en esta pasada están como, mira, el Lucho, lo que hizo. Pero si eso es esa es la impresión que nos dio el presidente. Claro, el presidente. Entonces Juan Pablo Hermosilla, con ese dedo levantado que se ve muy amenazante en esta foto, digamos, que efectivamente dice, paren con la hipocresía. ¿Por qué no revisamos entonces los chats entre los abogados y los fiscales, los ministros? Es que a ese punto... a ver si son todos tan lindas palomas, tan limpios, puros, santos. Repe. Veamos los chats. Repe, a ese punto quiero llegar. Porque esa declaración de Juan Pablo Hermosilla la recibe el ministro Cordero como si fuera una amenaza. A ver, entonces, presente las pruebas que tiene. Perdón, es el mismo ministro Cordero el que dijo que esto, el celular de Hermosilla, iba a ser una caja de Pandora. Toda la razón. Fue él el que abrió esa posibilidad. Entonces, ¿por qué se sorprende ahora si lo está diciendo Juan Pablo Hermosilla? ¿O es muy tonto lo que estoy diciendo? No. Toda la razón. Y cuando reclama Cordero, Hermosilla diseña una nueva declaración
para presentar públicamente. Escuchemos la respuesta de Juan Pablo Hermosilla a los dichos del ministro Cordero. Los matones golpean a la gente cuando está en el suelo. Eso no se hace. Salir a celebrar la prisión de una persona, yo no lo hago ni siquiera en los casos, no sé, de abuso sexual o violación que me tocan. Cuando es encarcelado, no tiene atribuciones el presidente de la República, no solo va a celebrar el tema, no tiene atribuciones para pronunciarse sobre un caso que está en marcha. Y la ministra del Interior no tiene atribuciones para establecer ella hechos penales. Yo no sé si se les olvida que el gobierno tiene tejado de vidrio en tema de corrupción. El día de mañana va a llegar, está sentando el presidente para que llegue un gobierno de derecha y le hagan lo mismo al revés. Oh, es que ¿sabes lo que pasa? Mira, esto puede ser recién el primer paso, y ¿para qué estamos con cosas? Esto se puede transformar en una crisis institucional para el gobierno. Como ocurrió, por ejemplo, con casos también muy mediáticos, importantes en Chile, el caso Penta, Convenio, que empieza a salpicar a todo el mundo porque se transforma en una discusión política. Bueno, parte de la... Es interesante lo que tú dices, Pri, porque efectivamente eso ocurrió con el caso Penta. Claro. Teníamos un gobierno que festinó en esa época, y no estoy diciendo nada que nadie... Por favor, está lleno de entrevistas. Hasta que SQM salió al baile. Hasta que SQM salió al baile y salpicaron todo. Y cayeron ministros. Cayeron ministros. De los principales. Que esto un cambio de gabinete. Pura cara de que también podría ir para allá. Bueno, ahora, el ministro al principio, el Cordero, quiero decir una cosa que igual es importante. El ministro Cordero al principio igual explicó que él como ministro, por virtud de justicia, no tenía ninguna atribución para determinar si Gendarmería llevaba o no a Luis Hermosilla de Santiago 1 a Capitán Llaver para despejar esta cuestión como que el gobierno estuviera metiendo mano en esto. Al margen de que políticamente tiene una responsabilidad sobre Gendarmería. El director de Gendarmería lo designa a dedo el presidente de la República. Bueno, es que por eso hay una cadena jerárquica que existe. ¿Qué es lo que alega Juan Pablo Hermosilla? Claro, pero él hablaba de que en términos legales no puede, de reglamento. No, está bien, pero yo no estoy diciendo que el presidente haya pedido que fuera Santiago 1 y a Capitán Llaver. Yo sé que no. No. Lo que estoy diciendo es que Juan Pablo Hermosilla plantea que hay una cadena de mando que le impide al presidente pronunciarse al respecto. Y en el fondo, si tenemos un ministro que tiene que salir a explicar esto, es porque la estrategia que está haciendo Juan Pablo Hermosilla está funcionando. Claro. Porque ahora lo vimos indignado. Sí, pero él no es solo el hermano, pues, es un abogado de alta experiencia que sabe que ese juego es interesante. De hecho, sacó a colación incluso el tema de la dictadura, de que él luchó por una democracia en la cual no se vieran a los presidentes involucrándose políticamente en estos casos. Un poco como diciendo, que era un dicho que se hablaba mucho en la izquierda antiguamente, ¿dónde estuviste tú en la dictadura? Se reclamaban entre ellos. ¿Qué arriesgaste? Entonces, en el fondo, hasta ese punto, comunicacionalmente hablando, porque nosotros no nos podemos quedar solamente en la indignación o el que dijo esto y dijo el otro. Hay que analizarlo también. Aquí hay una estrategia, hay algo milimétricamente pensado. Lo que pasa es que acá, ayer cuando tú decías, y tú también lo decías, Pri, que el presidente fue por lana y salió trasquilado, yo no estaba tan seguro de eso. Como que encontraba que su declaración rayaba en el tono, era como para aprovechar el momento y decir frases que son hechas, pero que son muy bonitas, que la igualdad, la justicia es igual para todos, que los poderosos también caen, o sea, esas frases que son hechas, muy lindas y que suenan súper bien, digamos, de un presidente, digamos. El tema es que cuando ustedes dijeron que el presidente había ido por lana y había salido trasquilado, yo no estaba tan seguro. Pero después de la tarde de ayer, o después del día de ayer, la verdad es que... ¿Te convenciste? Pero claro que sí, pues, no puede ser que la ministra del Interior esté metida en esta discusión con el abogado defensor de una causa en la que ella no tiene nada que ver. Y que el ministro Cordero salga a dar explicaciones. Es más, le dan la razón a esta palabra de todopoderoso, poderoso sí. Tanto así que habló el presidente de la República del caso, la ministra del Interior, el ministro de Justicia. Y estamos en una etapa súper inicial. Es prisión preventiva, sí. Porque la jueza habló de sospecha, habló de que aquí hay cosas contundentes, pero no hay juicio todavía. Estamos en etapa investigativa, el señor no es culpable de nada todavía. Es que, claro, ojo que los audios son escandalosos y nosotros no estamos aquí minimizando nada. No. Los audios son escandalosos, pero esto se tiene que demostrar con pruebas. Y lo otro que yo les digo de corazón, esto no es parte de mi reporteo. Yo ya lo he escuchado en distintas entrevistas, en distintos medios de comunicación, personas que tienen alta influencia en el gobierno, que son cercanos al presidente, que no les gustó
la declaración. Que preferirían que se la ahorrara. Que podría haber un mensaje de Estado diciendo que las instituciones funcionan. Claro. Aquí se demuestra que las instituciones funcionan. Es lo que Oye, pero fantástico. Listo. Francesco, tanto así. Tengo aquí una información que les quiero compartir de nuestro compañero abogado Claudio Valdivia. Pero antes de eso quiero solamente una reflexión. Que ayer lo que comentábamos, Francesco, que efectivamente uno esperaba del presidente, en su calidad de presidente, a lo mejor una señal, aprovechando que está pasando todo esto y todo lo que se ha advertido frente al caso Audio y las influencias que puede haber tenido también Luis Hermosilla, por cual está siendo investigado, porque es una causa abierta. Mira, tenía incluso material maravilloso para haber dicho: vamos a trabajar para que estos nombramientos no vuelvan a quedar manchados con intereses de otros, no sé, pero salir a decir hay un todopoderoso, que siento que fue para la tribuna, más que en su calidad presidencial. Eso, sí. Bueno, toda la razón. Nos dice Claudio Valdivia, abogado, que usted lo ve aquí todas las mañanas por tu día, dice: hay nombramientos de ministros de Corte de Apelaciones que han pasado por el Ministerio de Justicia y que pareciera que no fueron casuales. Ayer Juan Pablo Hermosilla dijo que tenía los nombres. El aviso no solo es al gobierno, sino al Poder Judicial. Sí, pues sí, ese es el punto. Pero ¿sabes qué? Claro, el tema es de... ¿Por qué yo hacía la reflexión? Porque en el fondo, en los nombramientos de autoridades, es cuando se meten todas estas influencias. Por eso te digo, cuando el presidente tuvo la posibilidad de referirse a este caso, era para haber dicho: vamos a trabajar para que esto no vuelva a ocurrir y que los nombramientos sean lo más limpios posibles. Bueno, de hecho, tanto así... Y hubiese quedado acá. Tanto así que tenemos un exdirector de la PDI que está hoy investigado y que cuando asumió el cargo, ¿con quién se saludó y quién lo felicitó? Luis Hermosilla. Claro. Y le pasaba información privilegiada. Exactamente. Es parte de este. Claro. Entonces, como tú dices, era una gran oportunidad que se desaprovechó. ¿Sabes por qué se desaprovechó? Porque no se hizo una estrategia comunicacional. Un diseño. Yo creo que fue todo lo que vimos ayer. Me da la sensación, fue así como hemos hablado de la incontinencia tuitera, fue como una incontinencia frente a los micrófonos y no te quepa duda, Pri, que hoy por hoy la Secretaría de Comunicaciones y Presidencia de la República, también desde el punto de vista de las comunicaciones, están trabajando, diseñando cómo salir de esta cuestión, porque este caballero no lo va a soltar. No lo va a soltar. Ojo, que la estrategia comunicacional, muchas veces, el silencio dice más que 1000 palabras. Oye, y acá hay muchas cosas que quedaron en el juicio abiertas. Un montón. También gente de la banca que hizo vista gorda a depósitos en efectivo. Si yo voy a comprar una casa, 50 millones de pesos, 80 millones, 100 millones de pesos, voy a comprar una casa y llego y la pago en efectivo o voy a depositar esa plata de 100 millones de pesos en efectivo, el banco tiene la obligación de ver de dónde viene esa plata. Claro. Y comunicárselo a la unidad de análisis financiero. Correcto. Porque la UAF no hace nada sin que le llegue alguna alerta. Ahí también hay gente muy influyente que seguramente va a tener que responder. ¿A qué voy con eso? Este señor tiene mucho material. Si él tiene acceso a los WhatsApp, sí, pues, de que debe estar en la carpeta investigativa, yo no me imagino que, obvio, como es de la defensa, podrá tener acceso, no tengo idea, y probablemente tenga acceso también a los archivos, a las 700 páginas. Bueno, y a conversar con su hermano, que seguramente algo de memoria tiene. Entonces... Por eso fue la respuesta de esa frase de los matones que te pegan en el suelo. Él puede disparar para cualquier parte, no solo político, por eso a eso voy, digamos. Claro. O sea, cuando Juan Pablo Hermosilla habla en ese tono, no son solamente algunos fiscales, algunos jueces o algunos políticos que a lo mejor puedan estar así. Y además, y considerando también que el jefe del segundo piso del presidente, Miguel Crispi, que además en algún minuto tenía que responder por el caso Convenio, se contactó con el Todopoderoso. Claro, el Todopoderoso lo iba a representarse. Ya tenemos, o sea, este ejemplo ya te dice a ti que era un pésimo diseño,
salir a decir cualquier cosa con respecto a este caso. Por eso te digo, porque finalmente te rebota. Te rebota y de tu círculo más cercano, referirse así precisamente a ese abogado. Y sacó el foco de la discusión. Primero, no estamos hablando de los nuevos antecedentes que tiene la Fiscalía, que son varios. No lo estamos hablando porque esto es más polémico. Segundo, como decía el rep al principio, estaba más cargada la mano hacia la centro derecha, por decirlo de alguna forma. Ahí había más dudas porque estaba el exministro Chadwick en el ruedo y una serie de otras cosas. Sí. Y ahora la UDI ya nadie la está escuchando porque da lo mismo, porque la pelea ahora es con el gobierno. La nota, o sea, incluso te voy a decir más, electoralmente, si tú quieres, para ponerle más, porque estamos en periodo electoral, movieron el péndulo de un sector que tenía más problemas al de ellos. Ellos se podrían haber quedado ahí mirando, comiendo cabritas. El tema es que se metieron en la discusión, tomando palco. Sí. Como dijo la senadora. Sí, la senadora Rincón. Su minuto. Exacto. Oye, pero bueno, esto yo encuentro que va a ser una... no sé qué piensan ustedes, pero a mí me da la sensación de que esto va a ser una teleserie. Una teleserie porque ya han salido vinculaciones de acusaciones, vinculaciones o información del fiscal Guerra, ¿no? Sí. Del ex fiscal Guerra. Exactamente. Y ahí hay un montón de cosas. Porque él fue quien cerró varias causas tremendamente importantes y polémicas hace algunos años atrás del financiamiento irregular de la política. Dejó de perseguir por soborno a los imputados por el caso Penta. Sí. Cerró investigaciones que tenían que ver con Dominga, el presidente de la República, Sebastián Piñera. Entonces empiezan algunos a especular, bueno, ¿qué pasó aquí? ¿Habrá algo más de lo que supimos? Ya que en esa época uno de los abogados más influyentes del gobierno de Sebastián Piñera era Luis Hermosilla. Y lo que es peor, hay ciertas investigaciones que plantean incluso que frente a cuestiones que tenían que ver con representados de Luis Hermosilla, el fiscal Guerra había una comunicación. El ex fiscal Guerra. Todo eso está en investigación. Claro, pero... y también se habla de que algunos fiscales quedaron enojados con el fiscal Guerra porque efectivamente no siguió la línea hasta el final, o no siguió la línea. Estoy hablando de Carlos Gajardo, Pablo Norambuena. Sí. Que ha puesto incluso en duda por qué abrevió, o sea, generó un acuerdo con Iván Moreira, ponle tú, para cerrar esa investigación también. Cuando pedía el raspado a la olla. Exactamente. Sí, ya se designó un fiscal para investigar esa lista. Sí, el fiscal de Arica y Parinacota, si no me equivoco, el fiscal regional de allá. Sí. Bueno, ya. Luis Hermosilla ya está en Capitán Llaver. Sí. Estuvo, alguna vez no alcanzó a estar 24 horas en... Pero sí pasó la noche en Santiago, o sea, claro. Sí, pasó la noche, anécdota no te la quita nadie. Pasó la noche y pasó frío, según lo que dijo su hermano Juan Pablo Hermosilla. Sí. Pero, ¿tú nos puedes contar cómo es la distribución en Capitán Llaver? Algo tenemos de esto, mira. Las celdas de Capitán Llaver, que las tenemos por acá, que esto es lo más polémico, ¿no? Son 4 dormitorios, efectivamente, tenemos 12 metros cuadrados, 2 camarotes por celda, ¿ya? Hay un baño común, está la sala de visitas, la sala de estar, que es la que más se ha comentado por el tema de que tienen televisión y aquí conversan y aquí es donde... Ahí comparten. Donde comparten, pero divididamente. Entonces, lo pueden estar viendo incluso ahora. Claro, sin duda. Sin duda que lo pueden estar viendo. Tienen tele, ¿no? Claro. Tienen espacio recreativo, que algunos denominan que es gimnasio, porque no es solamente un gimnasio, pero esto también existe en otros penales, y reja de seguridad. Yo quiero decir algo antes de que entremos a detallar dónde está en el fondo más o menos Luis Hermosilla. Ojo que cuando hablamos de que este caso genera mucha indignación, también es porque para las personas en general que exista un espacio como Capitán Llaver es de alguna forma indignante, porque las personas dicen, bueno, yo jamás si hago algo malo caería acá, aun cuando tenga una explicación técnica de seguridad, de que son personas que si estuvieran en otro lugar les harían daño, que es por su seguridad. Se habla de una cárcel como privilegiada, eso entiende muchas veces la gente. Entonces, en eso estamos para que se manche políticamente a propósito de la discusión con el gobierno. Pero bueno, más allá de eso, efectivamente son 2 camarotes por celda y... O sea, cupos de 16, básicamente. Cupos de 16, hay cupo. Para que se imaginen una celda, tenemos en una misma celda, que si no me equivoco es la tercera, tenemos en una misma celda, por ejemplo, a Daniel Jadwe, alcalde de Recoleta, investigado por el caso de Farmacias Populares, a quien era el administrador de esa asociación de Farmacias Populares, y ellos dos hoy por hoy en el juicio son enemigos. Contraparte, no están colaborando, digamos, están completamente, bueno, pero comparten un camarote, y en esa misma celda están los hermanos Sauer. Claro. Que son ambos investigados por el caso Factop, de donde vendrían las facturas, investigados por facturas falsas, de donde vendría la plata que llegó a Luis Hermosilla. Todos ellos en una celda. Pero hay otra que está más vacía,
que tiene solamente a un juez de la Corte de Apelaciones investigado por el caso Topógrafo, que es de espionaje, donde hay espacio, por ejemplo, para Luis Hermosilla. Caso por el cual él no tiene nada que ver, pero es donde sabíamos previamente que había espacio. Tengo una duda con esta distribución. Dime. Porque la magistrado solicitó a Gendarmería evaluar la posibilidad de acondicionar este espacio, Capitán Llaver, para poder instalar ahí a Leonarda Villalobos. Y no me da a mí tampoco me da. Porque además, no solamente eso, ponte tú que se agregue aquí un módulo, pero o sea, seguramente van a estar súper separados, pues no van a poder compartir ni verse. Igual es heavy que no exista... Y afortunadamente... Yo no tengo entendido que exista una cárcel de esta naturaleza para mujeres. Claro. No hay. Es que hay pocas mujeres involucradas en delitos económicos. Pero tiene que haber igual. Tiene que haber. La Capitán Llaver, miren, puede que... No sé si se recordarán, pero antes existía una cosa que se llamaba Anexo Cárcel Capuchino. Claro. Que era la cárcel PIP. Lo que andamos con cosas. Tenían hasta para jugar a la pelota. Pero y no era solo por delito económico. O sea, personas con harta plata que... Básicamente. Que manejaran... Empresarios. Ya. El Capitán Llaver... ¿cómo se llama? Yo conozco este penal. ¿Ah, tú has ido? Sí, ya, genial. Este penal, pero no porque... Sí. Trabajando, digamos, reporteando. Tranquilo. Pero se usaba, habitualmente se utilizaba precisamente con la ley antigua para el compadre que pillaba manejando con copete, para que era una especie de para la reclusión nocturna. O sea, era una cosa muy... No era una condena de cárcel efectiva. No, claro, eran delitos, digamos, no tan graves, no de los más graves. Pero cuando se quemó Capuchino, este lugar se transformó en Capuchino. Por eso vemos, todas estas personas que están acá adentro, normalmente hubiesen estado en Capuchino. Claro, sí. ¿Cachai? Sí. Ahora están acá. Sí. Lo que es extraño es que no tenga un apartado para mujeres. No hay. Que si bien no pareciera ser que no cometen tantos delitos de esta naturaleza como los hombres. Que hay menos directoras y menos empresarias, pero efectivamente debiera haber. Sí. Pero es que las cosas se tienen que hacer por repente. Sí, seguramente esto debiera haber, lo deben decir hace años quienes son expertos, pero si nadie lo hace, si nadie efectivamente lo planea. Aunque a mí me dijeron que en el mundo de los jueces o en el mundo de personas que estudian esto, el hecho de haber enviado a Luis Hermosilla a Santiago 1 fue una cosa muy rara. Sí, y más bien ahí la jueza... le pasó alguna mano. Le pasó la cuenta en la discusión que tuvo con... Sí, porque pidió un informe. Efectivamente, Gendarmería tiene que diseñar, aun cuando haya un camarote disponible, igual tiene que volver a repensar el lugar. Es que nunca quedó claro quién tomó la decisión de que fuera Santiago 1. Como que quedó muy ahí en la nebulosa. No, la jueza. Porque dijo que tenía que esperar el informe de Gendarmería. Claro, que ella entendía que era necesario realizar este informe y por lo tanto lo pidió. Pero además con días de anticipación se sabía que se estaban reordenando las camas y que había cupo. Entonces muy raro. Por eso te digo que hay gente que sabe el tema que dice pues si no te digo que este caso es muy sabroso. Y espérate, vamos a seguir sabiendo cosas. Pero otra cosa que quiero solamente decir. Agrándenlo, ¿ah? Porque a partir del domingo, no sé si se acuerdan, a partir de este 1 de septiembre... entra en vigor la nueva ley de delitos económicos y medioambientales, donde las multas pueden llegar incluso a los 250 millones de dólares. Ya no es una multa ejemplificadora de 4 UTM, 100 UTM, 1000 UTM, no, estamos hablando de 200. Contempla la pena de muerte jurídica. Una empresa puede ser castigada al punto de hacerla desaparecer. Claro. Las personas, cárcel gravísimo, efectivo. O sea, si se comprueba y se declara culpable a Luis Hermosilla por los delitos que se le están imputando, con la nueva ley, va a caer en la antigua, pero con la nueva ley podría tener 20 años sin beneficio. La nueva ley contempla, entre otras cosas, es durísima. Es durísima, sí. Es durísima. Que las empresas, sobre los 900 millones de facturación anual, van a tener que implementar controles respecto no solo de ellos en las buenas prácticas, sino que de sus proveedores incluso. Súper bueno. Claro. O sea, es una de estándar internacional, más dura que la de Estados Unidos. Mira, te voy a decir que van a ser tan duras las penas. Ayer escuchaba una entrevista que alguien decía, los que están haciendo las cosas mal ahora, paren. Sí, es una gran advertencia. Es un desincentivo. O si no, esto va a tener que agrandarse. Pero mira, te voy a decir algo, que
es muy probable que no la alcancen a ampliar y que van a tener que llegar a Santiago 1 y eso también es un desincentivo. Exactamente. Y ojo, porque las personas que sean condenadas, no solamente con multas y cárcel efectiva, sino que también no van a poder desarrollar ningún tipo de negocio relacionado con el delito cometido, tampoco formar parte de directorio, tampoco ser gerente de una empresa, ni siquiera siendo socio. O sea, ojo ahí, es mano dura. durísimo, Vamos a ver, estudienla, porque esta cosa vamos a ver cómo actúa la justicia. Rodrigo